Al ministro de Defensa, Walter Martos, como siempre le damos la bienvenida, ministro. Gracias por estar con nosotros. Luego de esta semana de cuarentena focalizada, y como siempre digo, usted está en la cancha y es el que nos mide un poquito el pulso con la calle, cómo está evolucionando esto. He venido comentando en los últimos días que de todas maneras el hecho de tener menos de 100.000 casos activos es una relativa buena noticia, ¿verdad? O sea, después de un mes donde siempre pasábamos los 100.000 casos activos, ya estamos, me parece, en 97.000 y pico, y sin duda pues es todavía un número grande, pero vamos viendo y le pregunto si, lo que le pregunto siempre para empezar, ¿se está cuidando la población? ¿Está aprendiendo a convivir con el virus? Enrique, después que nosotros liberamos ciertas restricciones, normalmente nos tomamos de 10 a 15 días para ver los efectos de estas restricciones. En cuanto a esta reactivación económica de la tercera fase y al levantamiento de la cuarentena, que ahora lo tenemos en forma focalizada para las personas vulnerables y los niños, estamos esperando este fin de semana y probablemente inicio de la próxima semana para ver exactamente qué efectos han tenido. ¿Y dónde lo medimos? Como tú lo dices, en el nivel de contagios, para ver cuánto han aumentado los contagios y también para ver el flujo de pacientes que van a cuidados intermedios y a cuidados intensivos en los hospitales. Hasta el momento, afortunadamente, sigue la tendencia que ha venido teniendo las semanas anteriores, no se ha disparado. Esto lo estamos manejando porque el gobierno a nivel nacional está intensificando la respuesta hospitalaria. Hay muchos hospitales temporales que el presidente el día de ayer ha puesto en funcionamiento en la región norte. Yo lo acompañé en un viaje que fuimos a Tumbes, Piura, Lambayeque y Trujillo, justamente para dar inicio a hospitales temporales que se han construido en 15, 20 días. Por ejemplo, en Piura he visto un inmenso hospital de 200 camas totalmente equipado con el personal y con todo el equipamiento que se necesita para cuidados intermedios, pero también para cuidados intensivos. Y eso se está haciendo a nivel nacional, sobre todo en aquellas regiones donde en este momento la pandemia está más acelerada. Hay 3 grupos de regiones, un grupo de región donde la pandemia ya llegó a un pico y está en un descenso lento, que son las regiones del norte, Loreto, Ucayali. Otras que están en crecimiento rápido todavía, que son las 7 regiones donde no se han levantado las restricciones, que continúan las restricciones, y otras regiones que son las que están básicamente en la sierra, que tienen un crecimiento lento. En base a esto vamos a ver cuáles son los efectos que vamos teniendo este fin de semana y a comienzo de la semana que viene. Hasta el momento no hemos tenido un disparo fuerte, se mantiene todavía la tendencia que estamos teniendo y esperemos que se mantenga y pronto comience a bajar. ¿Cómo ha observado los focos que siempre son de preocupación? Uno es, por supuesto, el transporte público. ¿Cómo observa esa parte? El aforo del transporte público en el transporte formal está funcionando con el aforo adecuado, porque el gobierno le está dando un subsidio y la autoridad del tránsito urbano está controlando con sus fiscalizadores, le estamos apoyando con la policía y la Fuerza Armada. Hemos estado en varios paraderos, por ejemplo, uno que es muy concurrido es Bayóvar, del tren eléctrico. El primer día que se levantó la cuarentena hizo muchísimo desorden, aglomeración de gente, y al día siguiente actuamos con la autoridad del tránsito urbano, con la policía, se ordenó, conversamos con la autoridad del tránsito urbano para darle un mayor aforo al tren, porque antes de la pandemia tenía un aforo de 1.200 personas. En ese momento estaban permitiendo solamente el ingreso de 200 personas. Y eso creaba unas tremendas colas de espera y justamente llamaba al desorden. Entonces, están en un estudio con el Ministerio de Salud para aumentar el aforo por lo menos al 50%, ¿no? De 500 a 600 personas, que es un flujo, eso permitiría un flujo más rápido de las colas y que no haya tanta aglomeración de gente. Mercados que ha sido pues un foco también de interés importante y se han establecido pues modificaciones, ordenamientos. Ya tenemos un panorama de mercados que debería caminar como se debe en estas circunstancias. Los mercados más grandes, Enrique, se ha establecido un orden
bastante considerable hasta antes de la pandemia. Ahora la gente está manteniendo el distanciamiento social, los mismos trabajadores, los mismos dirigentes de los mercados están colaborando muchísimo en el aforo, en el cumplimiento de la distancia social, inclusive han puesto plásticos en la gran mayoría de los establecimientos para evitar el contacto con la mercadería. Y las Fuerzas Armadas y la Municipalidad está colaborando también en la supervisión de los mercados. Lo que estamos trabajando mucho ahora son con los establecimientos comerciales. Hemos estado en Gamarra, hemos estado en Mesa Redonda, con los diferentes alcaldes, para ayudar a la gente que está abriendo sus stands, que están abriendo sus centros comerciales, en la implementación de los protocolos de bioseguridad. Y en esto está ayudando mucho el gobierno municipal y también está ayudando los dirigentes de cada uno de los emporios comerciales, sobre todo los más grandes. Ahí estamos ayudando. En el otro punto que estamos trabajando con las municipalidades, la Fuerza Armada y la Policía, es en el comercio ambulatorio. Conversamos con el alcalde de Lima y proporcionó hasta el momento 2 parques zonales, uno el Sinchirroca y el otro Huayna Cápac, uno en San Juan de Miraflores y el otro en Comas. Y ahí se han llevado a uno 1.500 y al otro un poco más de 1.000 comerciantes ambulatorios para un espacio que cumplan el distanciamiento social, los protocolos, y ahí también todos los días está acudiendo la Fuerza Armada a ayudar al control del aforo, el distanciamiento y todas las medidas de bioseguridad. Ahora, porque claro, con el tema del comercio, que era por supuesto una de las grandes preocupaciones, también se ve que la gente se está cuidando, ¿no? De probablemente no ir de manera masiva permanentemente, que era pues un temor inicial, ¿no? La gran mayoría de personas ya ha internalizado el cuidar su salud, el uso de su mascarilla, el distanciamiento social, el lavado de manos, la gran mayoría lo está haciendo. Hay un grupo de personas, bueno, que siempre lo ha venido haciendo en forma irresponsable y estamos con las Fuerzas Armadas. Hay un grado de desadaptación en nuestro país, Hay un ¿no? grado de desadaptación. Que no se puede negar, y uno lo Así ve, es. uno que por el trabajo tiene que circular, en fin, en el carro y demás, ves jóvenes que se sacan la mascarilla, mayores que no la usan bien con la nariz destapada, qué sé yo. Hay un grado de desadaptación en nuestro país que definitivamente nos está pasando la factura, ¿no? Sí, exactamente. El nivel de contagio previsto que habíamos inicialmente visualizado era mucho menor al que tenemos. Y justamente son parte de nuestra cultura estos hechos que están aumentando el nivel de contagio. Lo más probable que aquí en Lima, en el Callao y en las principales ciudades de las regiones donde ya la pendiente está baja, es muy probable que la gran cantidad de las personas que viven en hacinamiento ya han alcanzado la inmunidad. Y eso está haciendo un estudio de prevalencia en este momento el Ministerio de Salud, nosotros lo estamos apoyando con la seguridad, está haciendo un muestreo en Lima y Callao, en diferentes lugares, para sacar estadísticamente un aproximado de qué cantidad de personas ya hay inmunes en la población. Y eso nos va a dar un elemento de juicio importante para tomar decisiones también en el futuro. Porque si ya tenemos una considerable cantidad de gente que está inmune, eso quiere decir que las medidas que estamos realizando en la tercera fase de la reactivación económica no van a tener mucha incidencia en el nivel de contagio. Así es. Antes de ir a la pausa, la experiencia de Te Cuido Perú, ¿cómo ha ido caminando esto? Ha ido caminando muy bien, se ha extendido a nivel nacional. Justamente el día de hoy estuvimos con el Premier en Andoas, en Loreto, con el grupo Te Cuido Perú, que básicamente es llegar a la población. Hemos llegado a la población de Andoas, con los equipos de respuesta rápida se hace un muestreo de la cantidad de infectados que hay, inmediatamente se le da su tratamiento, se le aísla a las personas que están infectadas y se le entrega sus víveres a toda la familia para que durante 15 días no salgan de su casa. Eso se ha hecho a nivel nacional, ha sido una muy buena experiencia, y ahora el programa Te Cuido Perú tiene una operación Taita adicional. Esta operación Taita busca ubicar a las personas vulnerables en las zonas calientes a nivel nacional. Por ejemplo, aquí en Lima ya estamos haciendo más de 14 distritos en coordinación con los alcaldes. Se hace un empadronamiento de una zona caliente de las personas vulnerables, y vamos con los equipos de respuesta rápida. A todas esas personas vulnerables se le hace un testeo si están contagiados o no, se le da su tratamiento inmediato, se le da sus víveres con Te Cuido Perú y se les aísla, o se los lleva a la vía panamericana.
Esa es la operación Taita, que nos estamos enfocando en esta fase a todas las personas que son vulnerables. Vamos a ir a una pausa y regresamos con el ministro de Defensa también para hablar pues un poco de esta coyuntura política que se encuentra movida. 4 minutitos que nos quedan, ministro Walter Martos. Lo hemos hablado antes, pero el tema de la trazabilidad, el uso de la tecnología es muy importante en el combate de esta pandemia. Hay países como Corea del Sur que pudieron implementar programas muy agresivos de ubicar a los contactos de quienes estuvieron infectados y así lograr pues unas cuarentenas, digamos, más focalizadas, ¿no? Entiendo que nosotros hemos tenido ciertos problemas legislativos con respecto a protección de datos, ¿verdad? Sí. Ciertas limitaciones, pero ya se ha implementado esta app de Perú en tus manos, ¿no? O sea, un relanzamiento en realidad de esta aplicación. Cierto. Cuéntenos, por favor, de qué se trata. Cierto, Enrique. Aprovecho para hacer un llamado a toda la ciudadanía a que baje la aplicación Perú en tus manos, porque eso lo va a ayudar tremendamente a evitar el contagio. Esta aplicación tiene el software de Corea del Sur, que el gobierno digital de la Presidencia del Consejo de Ministros lo ha implementado con otras herramientas adicionales proporcionadas por la IBM y otros desarrollos tecnológicos. ¿Qué nos permite esta aplicación? Si el ciudadano lo baja, le permite saber si está entrando a una zona caliente, ¿no? Segundo, le permite seguir la trazabilidad si ha tenido contacto en las últimas horas con alguien que ha estado cercano, que ha tenido COVID o está infectado. No le va a decir el nombre, porque justamente esa es la privacidad que se tiene, la privacidad de datos, pero sí le va a decir, usted estuvo en contacto cercano con 2 o 3 personas en tal sitio. Eso es lo que le va a permitir la aplicación. Y eso le permite saber a la persona si tiene que hacerse una prueba o tiene que estar en cuidado con los síntomas si ha tenido contacto con las personas, ¿no? Y lo más recomendable es indudablemente que se haga la prueba. Pero tiene muchas facilidades, muchas ventajas este aplicativo y pedimos a la ciudadanía que lo baje. Ahora, mantenga la mascarilla puesta, lávese las manos, mantenga la distancia social y baje la aplicación Perú en tus manos. Eso va a ayudar muchísimo. Eso es básicamente de su experiencia, lo que nos puede contar es que eso es lo que disminuye el riesgo de contagio. Así es, tremendamente. O sea, la famosa trilogía esta y por supuesto escapar de las aglomeraciones como si fueran el mismo diablo, ¿no? Así es, y conocer si ha estado en cercanía a personas que han estado con contagio, ¿no? Porque eso nos permite la base de datos del Ministerio de Salud. ¿Qué espera, ministro, para terminar de las próximas semanas? Usted está diciendo, obviamente, que vamos a ver el fin de semana, luego de una semana de evaluación, pero ¿qué le dice el feeling con respecto al comportamiento de El feeling, la pandemia? Enrique, me dice que no vamos a tener un despunte fuerte. Va a haber un aumento de contagios, pero va a ser manejable, como lo hemos tenido con otras restricciones que le hemos levantado, ¿no? Cuando hemos levantado las restricciones le hemos medido a los 10 o 15 días y han habido pequeños picos manejables. También esperamos que en esta oportunidad de acá a fin de semana, los comienzos de la primera semana, haya un pequeño incremento de contagios, pero que son manejables. Sin dejar entonces en ningún momento la mascarilla, la higiene, el distanciamiento social, que tenemos que internalizarlo absolutamente con el chip, como si fuera un aplicativo. Cada uno de los ciudadanos en este momento juega un papel importantísimo sobre la responsabilidad que tenemos que tener en cuidar primero nuestra salud para no contagiarnos o contagiar a las personas vulnerables. Gracias, ministro Walter Martos, por acompañarnos esta noche. Vamos a ir a una nueva pausa y regresamos con el ex procurador Iván Montoya para conversar pues la situación del Congreso. No se vayan. Hoy se dio a conocer que el Poder Judicial de España autorizó la extradición, aprobó la extradición del ex juez supremo César Inostroza Pariachi. Y vamos a conversar con Iván Montoya, por supuesto ex procurador anticorrupción, además ex jefe de la unidad de extradición de la Procuraduría, para entender el proceso que queda por delante. ¿Cómo está usted, doctor Montoya? Un gusto conversar.
¿Cómo está? ¿Qué dice Enrique? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Gracias por la llamada. A usted gracias. ¿Cómo va a ser la ruta de esta extradición? Bueno, la extradición en este primer pedido está culminado. Está en este momento solo, digamos, en suspenso, si se puede decir así, hasta que se termine de pronunciar esta instancia contencioso-administrativa que tiene que decidir en última instancia el tema de la solicitud de asilo que hizo en su momento el señor Inostroza. Pero todas las etapas de la extradición primera ya se han agotado. El gobierno español, que es el nivel político de la decisión, ya tomó la decisión de aceptar la entrega del extraditable y solo esperemos esa decisión de esa sede jurisdiccional contencioso administrativa para proceder a los pasos que siguen, ¿no? Que es la entrega de él a las autoridades peruanas, ¿no? Estamos hablando básicamente de un trámite formal, entonces. Bueno, tampoco es tan formal, pero bastante predecible, diría uno, ¿no? Es decir, se trata de un proceso contencioso administrativo que cuestiona la decisión de los órganos del Ejecutivo español que denegaron en su momento la solicitud de asilo. Es un juez el que se va a pronunciar, es una instancia judicial, pero como tiene que ver esencialmente sobre si se trata de una persona perseguida políticamente o si se trata de una persona a quien se la persigue por sus ideas o por actos de discriminación, y eso ya se tomó una posición en la solicitud, en la decisión de extradición, ha sido un punto que la Audiencia Nacional ha decidido, ha tomado y la ha denegado. Sería contradictorio que una instancia judicial contencioso administrativa dijera totalmente lo contrario, ¿no? Sería bastante inusual, digamos, en un país serio como España, que esta instancia judicial contradiga lo que la Audiencia Nacional ya se ha pronunciado en la parte interior de su resolución, ¿no? Como se sabe en un proceso de extradición, pues uno juzga al extraditado solamente por los delitos por los cuales se aprobó esta extradición. Sí. En el caso de Inostroza, digamos, el caso que se va a construir, que se va a poder construir acá a partir del Ministerio Público, digamos, va a estar enmarcado en todas las de la ley, o hay reducción de delitos, incluso pues se ha responsabilizado en un momento pues al Congreso, ¿no?, por el tema de algunos cargos que desaparecieron. ¿Cuál es la figura ahí? Sí, mire, en realidad la extradición ha sido concedida sobre la base de 3 tipos penales, ¿no? Patrocinio ilegal, tráfico de influencias y negociación incompatible. Se rechazó el pedido por organización criminal, que era evidentemente el que tenía más peso, el que tiene más pena. Ha sido denegado, quiere decir que el Perú, cuando el señor Inostroza esté acá, como creo que va a estar acá, no va a ser procesado por ese tipo penal, sino por los que acabo de mencionar anteriormente. En ese sentido, sí hay una pequeña, digamos, no sé si pequeña o cuán pequeña, digamos, límites a su procesamiento, ¿no? Pero no hay que olvidar que en marcha hay un pedido ya en España, está ante un juez de la Audiencia Nacional, a punto de ser elevado a la Audiencia Nacional, que es el caso del cohecho activo, por el caso de su fuga, y está a punto, entiendo yo, eso no tengo bien en claro en qué etapa está, pero está a punto de enviarse, si no se ha enviado ya, el tercero, que es sobre el caso en la que se le vincula con... en el caso del empresario Richie, me parece, por el Sí. caso del Mariangola, ¿no? Donde hay un tema de cohecho pasivo. Ese es un tema que está preparándose, creo que aquí, para ser enviado. Es decir, si uno suma la cantidad de penales por los cuales y casos por los cuales podría ser juzgado en el Perú, sí va a haber un acervo de hechos que van a significar probablemente para él una suma ya grave de penas que seguramente, probablemente, me imagino, en un proceso con las debidas garantías, podrían imponérselas, ¿no? Guardando las distancias, me acuerdo del caso Fujimori, ¿no? Es decir, se aprobaron cargos adicionales cuando el señor Fujimori ya o había pasado por su juicio, ya estaba acá. Es decir, el señor Inostroza va a poder venir extraditado y estos procesos de extradición adicionales podrían aprobarse posteriormente, entonces.
claro, estas ampliaciones de extradición, Ampliaciones. que yo las veo un poquito más, incluso hasta más sólidas que la anterior, yo no creo que haya mayor problema en que las acepte la justicia española y se vayan sumando, ¿no? Como le digo, hay una pendiente allá y otra pendiente que se envíe, ¿no? Entonces eso va a sumar probablemente a la cantidad de procesos que tenga por el cual ser juzgado aquí en el Perú César Inostroza, ¿no? Doctor Montoya, para terminar, su perspectiva, su pronóstico, si se puede usar el término, con los casos de los señores Chávarri y Gálvez, los fiscales supremos, cuyos casos, repito, pues van a ser ya evaluados por la Junta Nacional de Justicia. ¿Hay argumentos suficientes para que esto termine en suspensión? Sí, bueno, tienen varios frentes, ¿no? El señor Tomás Aladino Gálvez tiene en la Junta Nacional, creo que hoy día me parece que tenía una sesión para ventilarse, digamos, una audiencia vinculada a la medida de suspensión. Y Nostroza también creo que está a punto de ser programado también ante la Junta, perdón, Chávarri ante la Junta Nacional de Justicia. Y creo que hay otro en sede judicial, ¿no? Donde se va a insistir en el pedido de suspensión. O sea, a nivel de la Junta Nacional de Justicia, no, por los cargos, que evidentemente creo que hay elementos suficientes para la suspensión, sobre todo porque un elemento fundamental para decidir la suspensión es si han continuado o no han continuado, siguen vigentes aquellos mecanismos que intentan obstaculizar la acción de la justicia. Y esos creo que se han presentado incluso en los dos, por una serie de declaraciones, y no solo declaraciones, sino también pedidos. Entonces, de elementos hay. Y pensando también en los miembros que integran la Junta, creo que ameritan nuestra confianza en que actuarán con la mayor rigurosidad en estos casos y atendiendo esa solidez, me estimo que es bastante probable que se dictamine esa suspensión de sus funciones, ¿no? Muy bien. Gracias, doctor Iván Montoya, por su participación esta noche. A usted. Gracias también a ustedes por acompañarnos y sigan en la programación de TV Perú. Lucho Trizano, Carolina Salvatore les traen toda la información deportiva. Buenas noches.